Buenas tardes, oyentes de Cadena Joven, bienvenidos a Línea Europa, les habla Miguel Atanet. Bien, parece que empezamos ya a ver la luz al final del túnel de la pandemia del coronavirus. Los últimos datos, los últimos números con respecto a fallecidos y nuevos contagiados se mantienen en niveles bajos con respecto a los momentos más agudos de la pandemia. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, pues según datos del Ministerio de Sanidad, pues solamente hubo un nuevo fallecimiento por coronavirus. Hace 2 semanas pues fueron 87. Sin embargo, es difícil calibrar cuál es la incidencia que está teniendo la entrada en el sistema de fases con respecto a la tendencia, puesto que el Ministerio de Sanidad ha introducido correcciones durante los últimos días en los datos estadísticos, de forma que habrá que esperar un poco más para saber si efectivamente se confirma la tendencia a la baja con respecto a la propagación de la pandemia. Bien, y como saben ustedes, pues la crisis sanitaria se está viendo acompañada de una crisis económica tremenda, mayor incluso que la crisis financiera del 2008, que pudo haberse convertido en una auténtica recesión económica, pero que sin llegar a esos límites, pues supuso un golpe muy duro para las economías, tanto de los países como las economías domésticas, lógicamente. Se tradujo en una caída importante del crecimiento económico y se dispararon las tasas de desempleo. Bien, se ha aprendido algo con respecto a lo que ocurrió en aquel tiempo y, por ejemplo, pues la Comisión Europea presentó antes de ayer su proyecto de ley para un gigantesco plan de recuperación. Como saben, aunque la pandemia ha golpeado con dureza a todos los países de la Unión Europea, pues lo ha hecho con mayor intensidad en unos países, lo ha hecho con menos intensidad en otros, esto que se viene llamando ahora de una forma asimétrica. Y pues la Unión Europea diseña un plan para la recuperación de forma que sea lo más sostenible, equitativa, inclusiva y justa posible para todos los Estados miembros. El plan de recuperación pues incluye un fondo de recuperación gigantesco en un programa que se llama Nueva Generación UE y que estará dotado con 750.000 millones de euros, de los cuales 500.000 millones se repartirán entre los Estados miembros en subvenciones y el resto, 250.000 millones, pues será en forma de préstamos. Escuchamos a continuación a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante la presentación. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a la rueda de prensa sobre la propuesta de Next Generation EU de la Comisión Europea. Tenemos el honor de contar con la presencia de la presidenta. Tiene usted la palabra, señora presidenta. Sí, buenos días. La crisis actual representa nuestro mayor reto colectivo desde el inicio de la Unión Europea. En primer lugar, es un reto sanitario, pero también es un reto económico y social sin precedentes. Tanto como la amplitud del choque económico es el impacto tan distinto en cada uno de los países y entre los sectores lo que hace que sea tan difícil de dominar. La pandemia es la causa de la crisis, pero la amplitud de la crisis tiene que ver con muchos factores, en especial la estructura y la interdependencia de nuestras economías. No son solamente los países que se han visto duramente afectados por el virus, como Italia, España o Francia, los que han sufrido económicamente, sino también países dependientes del turismo, países con unos mercados de capitales más débiles o países cuya industria depende muchísimo de las cadenas de valor europeas e internacionales. Y finalmente, algunos países también cuyo mercado de trabajo está en una situación más difícil y algunos sectores como la movilidad, el sector del automóvil o el textil sufren más en toda Europa.
A este impacto asimétrico de los efectos de la crisis hay que añadir las distintas capacidades que tienen los Estados miembros para apoyar sus economías. Claramente, si no actuamos de una manera determinada, veremos unas diferencias muy significativas en la recuperación económica de los Estados miembros, distorsiones en el mercado único y desigualdades sociales que pueden dar lugar a desestabilización. La Unión Europea no puede permitirse esto. Para crear crecimiento y empleo en nuestra Unión, necesitamos un mercado único que funcione y una recuperación de la convergencia entre los Estados miembros. Por ello, es tan importante una respuesta a nivel europeo. Todo esto nos lleva a la propuesta de la Comisión que acabo de presentar a los miembros del Parlamento Europeo. Se supone que esta respuesta se va a ocupar de la crisis actual a la vez que nos prepara para el futuro. Un futuro que refuerce la Unión Europea en su conjunto y a cada uno de los Estados miembros. Desde luego, esta crisis actual supone también una oportunidad. Ya conocen ustedes el énfasis que ha puesto la Comisión en la transición verde y la transición digital. Estas transiciones son incluso más importantes para el futuro. Y a la vez tenemos que garantizar que la transición a una economía neutra en cuanto al clima no deja a nadie detrás. Next Generation EU multiplicará, por tanto, la financiación para el Fondo de la Transición Justa. La crisis nos ha enseñado también lo importante que es reforzar la resiliencia en todas sus dimensiones, en la sanidad, en la dimensión social, en la economía. Conseguir todo esto solamente se podrá hacer llevando el juego a un nivel completamente nuevo, siendo audaz y muy centrados a la vez. El objetivo es invertir en nuestro bien común. Seremos audaces si conseguimos unas cantidades de dinero de financiación a nivel de la UE sin precedentes y estaremos bien centrados canalizando la financiación a las nuevas prioridades que darán forma al futuro. Para conseguir esto, estamos creando este fondo Next Generation EU con un valor de 750.000 millones de euros, junto con el marco financiero plurianual de 1,1 billones, llegamos a un 1,85 billones en la propuesta de hoy. Utilizaremos la mayor parte de este dinero para ayudar a los Estados miembros a recuperarse de la crisis y para construir una capacidad de resistencia a largo plazo. El hincapié será la inversión y la reforma, por supuesto, dentro del proceso del semestre europeo. El hincapié se centra en nuestras prioridades, el Green Deal europeo y la digitalización. Además, habrá un programa especial con fondos de cohesión para intentar evitar los daños directos de la crisis, sobre todo en los estados más afectados. De la misma manera, vamos a ayudar en toda Europa a las empresas viables a salir de la crisis, porque muchas de ellas ahora mismo no tienen liquidez. No todas las empresas tienen la suerte de poder financiarse en un mercado local para recapitalizarse en esta emergencia. Otra cosa que hemos aprendido de la crisis es que tenemos que reforzar nuestras cadenas de valor industriales más importantes. Next Generation EU va a darle precisamente a este aspecto un impulso importante. La crisis nos demuestra que en toda Europa tenemos que hacer mucho para mejorar nuestros sistemas sanitarios. No se trata solo de mejorar la capacidad, sino también mejorar la calidad de nuestras preparaciones ante las crisis. Para ello vamos a poner en marcha un nuevo programa. Todo el mundo ha entendido que es importantísimo tener instituciones de investigación excelentes, de alto calibre, con científicos en toda Europa. Para ello tenemos que reforzar Horizon Europe si queremos conseguir evitar ese tipo de crisis en el futuro y la actual también a nivel internacional. Por eso nos apoyaremos en nuestros amigos también de los Balcanes Occidentales y nuestros socios en África y en el resto del mundo. Tenemos que ser muy determinados en nuestra respuesta a la crisis, porque nuestros ciudadanos y nuestras empresas tienen unas necesidades agudas e urgentes, pero tenemos que actuar de tal forma que nos preparemos para el futuro.
Y por ello, gracias al foco de Next Generation EU y junto con el marco financiero plurianual, el 60%, es decir, más de la mitad de nuestras inversiones se dedicarán a políticas modernas en los próximos 7 años. Además, al preparar el futuro, tenemos también que dedicar nuestra atención a la situación actual difícil, financiera y presupuestaria de muchos Estados miembros. Por tanto, se conseguirá esta financiación a través de préstamos, muchos de los cuales tendrán unos vencimientos a largo plazo y se devolverán gracias a los nuevos recursos propios en los próximos presupuestos europeos. Estos nuevos recursos propios se conseguirán, por ejemplo, a través del sistema de intercambio de emisiones, a través de un nuevo mecanismo de ajuste de carbono en frontera y también en las grandes empresas que se benefician las que más del mercado único y en los plásticos de uso único y a través de una tasa digital que se basará en el trabajo de la OCDE. Esto permitirá que los Estados miembros contribuyan a los próximos presupuestos europeos con el mismo nivel que lo hacen en la actualidad. Y quiero hacer hincapié en que Next Generation EU estará limitado en el tiempo y será tan extraordinario como la crisis actual. La propuesta está sobre el tapete y surge de un trabajo muy intenso de la Comisión y de muchísimos contactos con mis contrapartes en los Estados miembros y en otras instituciones de la UE. Tenemos que llegar a un acuerdo entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo cuanto antes para disponer del tiempo necesario para las ratificaciones a nivel nacional. Además, yo escucho que hay llamamientos a la acción para antes de final de este año y comprendo y apoyo estos llamamientos. Y por ello estamos proponiendo un refuerzo inmediato del marco financiero plurianual actual y del presupuesto de 2020 para ampliar el gasto en la cohesión, presentar apoyo a la recapitalización y financiación para la acción exterior, en particular para los Balcanes occidentales. Yo voy a trabajar sin descanso con todos mis colegas en el Consejo Europeo y en el Parlamento Europeo para llegar a un acuerdo cuanto antes sobre todas estas propuestas. Estamos en un momento crucial de definición de la Unión Europea, pero tengo confianza. En las últimas semanas se ha visto que cada vez hay más consciencia sobre la necesidad de invertir juntos en el bien común europeo y hacerlo sentando las bases del bienestar de la próxima generación europea. Cuando se quiere, se puede. Muchas gracias. Bien, se preguntarán ustedes de dónde va a salir tanto dinero, 750.000 millones de euros. Pues en principio el plan que ha presentado la Comisión está diseñado para que no salga de los bolsillos de los contribuyentes, sino que se obtenga a base de la emisión de bonos, acudiendo a los mercados financieros, pues bonos que tendrán unos vencimientos que oscilarán entre 3 y 30 años, de forma que con los bonos por un lado y por otra parte con el aumento de lo que se llaman los recursos propios de la Unión Europea, el aumento desde el 1,23-24 actual hasta un 2%, pues con lo uno y con lo otro se pretende tanto conseguir financiar el plan de recuperación como luego devolver el dinero. El aumento de los recursos propios, pues tampoco se pretende que incida en el bolsillo de los ciudadanos, sino que hay una serie de propuestas que trabaja la Comisión Europea, como por ejemplo el establecimiento de una tasa digital a los gigantes tecnológicos, un tratamiento nuevo en el sistema internacional de comercio de emisiones de gases contaminantes, cosas así, o sea, mecanismos que no incidirían directamente en la economía de los hogares europeos. Les vamos a ofrecer en esta línea ahora un extracto de la conferencia de prensa posterior a la presentación del plan de recuperación Nueva Generación UE diseñado por la Comisión Europea. Hola, señora presidenta. Para algunos países del norte, esta propuesta de hoy podría ser el principio de tener otra unión y para otros sería un paso para tener una Europa con bonos. ¿Qué opina usted?
respuesta. Yo creo que es un concepto totalmente nuevo y un paso adelante nuevo que se da. Nosotros hemos pensado que el mejor instrumento que podíamos elegir para librarnos de los prejuicios y las divisiones antiguas es el presupuesto europeo, porque el presupuesto europeo es algo en lo que todos confían, es muy transparente, tiene normas claras y está repleto de programas que han demostrado su calidad a lo largo del tiempo. Por eso yo creo que es importantísimo para todos nosotros que empecemos de nuevo, demos un nuevo comienzo y que avancemos con este gran trabajo que va a suponer Next Generation EU, la nueva generación de la Unión Europea. Yo tengo confianza. Gracias, señora presidenta. Si se fija uno en la propuesta que han presentado ustedes, se aleja mucho a lo que tenían algunos países. Yo soy danesa y le pregunto en nombre de los 4 frugales. Se aleja mucho de lo que esos 4 frugales deseaban, tanto en lo que se refiere al volumen del presupuesto, pero no solo, también en lo que se refiere a la cantidad de dinero que se darán en términos de subvenciones. Me gustaría saber lo siguiente. ¿Cómo va a hacer usted que se sumen al tren los 4 frugales? Gracias. Gracias. He estudiado con detenimiento la propuesta de los llamados 4 frugales y si nos fijamos en lo que solicitan, piden un presupuesto europeo modernizado y les acabo de decir que el presupuesto es el 60% de políticas modernas, algo muy nuevo. Solicitan también un avance y aumento temporal de las dotaciones. Bueno, pues para eso está Next Generation EU, que se va a adelantar ahora, y además es también temporal. Piden, con razón, unos gastos que sean proporcionados a prioridades. Yo eso lo comparto. Por lo tanto, me parece que estas subvenciones las vinculamos al semestre europeo de manera que los Estados miembros puedan presentar sus planes de recuperación nacional combinándolos con el semestre europeo. Y esto da mucha confianza porque serán las políticas comunes europeas, nuestras políticas comunes, las que conseguiremos poner en marcha a través de inversión y reformas. El paquete general, por ejemplo, la adjudicación del dinero a través de los planes nacionales de recuperación en el instrumento para la recuperación, se decidirán junto con un grupo de trabajo del Consejo. Es decir, que yo lo que quiero es dejar muy claro que este es un esfuerzo común para invertir en el futuro, para hacer hincapié sobre todo en nuestras prioridades. Fíjense ustedes, por ejemplo, en otros temas importantes para los 4 frugales: innovación y desarrollo, resiliencia y mejoras en el sector sanitario. Todo eso está incluido ya en nuestra propuesta. El cambio climático y el crecimiento, agenda digital también. El que no haya mutilización de deuda también aparece en el documento de los 4 frugales. Es así. Ya lo decía hace un momento, pero estaré encantada de volver a explicarlo. Si se fijan ustedes en el mecanismo de préstamos que es el que se basa en Next Generation EU, las garantías de los Estados miembros se refieren a la parte proporcional que cada Estado miembro da como presupuesto europeo. Es decir, que las normas del presupuesto europeo en ese sentido están muy claras. Y además el hecho de que las subvenciones se canalizan a través del presupuesto europeo demuestran que los programas europeos que ya han demostrado funcionar bien son la base de esas subvenciones, son lo que subyace, y el periodo de reembolso, por supuesto que está relacionado con las claves de reparto que se tienen para el presupuesto europeo. Por lo tanto, los Estados miembros tienen un control muy claro de la parte que les corresponde, es decir, lo que se refiere a las garantías y mecanismos de reembolso, qué parte les corresponde, y por otra parte hemos puesto en marcha un mecanismo de manera que en lo más candente de la crisis se consiga dinero suficiente como para conseguir un auténtico valor añadido.
europeo. Por supuesto que esto se tiene que debatir en el Parlamento Europeo y en el Consejo. Tengo que decirles lo siguiente. Yo he pasado las últimas semanas trabajando sobre esta cuestión. Un trabajo importantísimo porque efectivamente he hablado con con todos los Estados miembros, con los jefes de Estado y de Gobierno, con los eurodiputados en el Parlamento Europeo, para escuchar mucho lo que decían unos y otros, para saber qué es lo que les importaba, cuáles eran las cuestiones más destacadas, porque creo que en última instancia lo que tiene que hacer la Comisión es presentar una propuesta propia, desde luego, pero presentarla de manera sensata, que haga que llueva a gusto de todo el mundo y que todo el mundo pueda trabajar con ella de manera constructiva. Cristian Suiman, tienes la palabra. Yo quisiera hacer 2 preguntas. La primera se refiere a este plan tan ambicioso que ha presentado. ¿Se le puede considerar la primera piedra de una tesorería europea? Y la segunda pregunta es la siguiente. Todo esto se basa en los recursos propios, que es la gran batalla. Batalla que se perdió lamentablemente en la cumbre de febrero y se perdió por culpa de un país, Alemania, que se opuso a que parte de los recursos propios y del sistema de comercio de emisiones se pusiera a disposición de sus usuarios. Eso se trató en febrero. En febrero se dijo que era una decisión que habían adoptado los Estados miembros. Ha habido muchos contactos desde entonces que usted ha mantenido. Me gustaría saber si ahora hay más posibilidades de que un gran país como Alemania acepte lo que se propone para los recursos propios y pueda dar ese gran empujón a la recuperación. Lo que es importante es que jóvenes, para la nueva generación, pues se invierta en algo que no sea un problema para esa nueva generación en el futuro. Por ejemplo, el cambio climático, el ámbito digital. Respecto a los nuevos recursos propios, efectivamente ha habido un cambio en la situación. Son los Estados miembros los que en realidad tienen que debatir la cuestión y tomar una decisión. Pero lo que vemos ahora es que ahora todos entienden que la crisis es tan profunda que vamos a tener que dar pasos inusitados para superarla y salir reforzados de ella. La idea de los recursos propios es doble. Se trata de recursos propios que no recaigan, por así decirlo, en el individuo, a los que no tenga que hacer frente el ciudadano, pero entramos también en un ámbito político importante para nosotros, la tasa digital. Si alguien está obteniendo enormes beneficios en el mercado único, algo que es positivo, también tiene que estar obligado a ir pagando impuestos. El sistema de comercio de emisiones, sin duda, es una cuestión que se va a debatir, pero quiere decir que no estamos hablando de los ingresos del sistema de comercio de emisiones que ya existe, sino que estamos hablando de posibles ingresos futuros, por ejemplo, en el sector marítimo de la aviación. Es decir, serían recursos adicionales del sistema de comercio de emisiones que podría utilizarse para devolver este Next Generation. Se trata de ver cómo devolvemos lo que vamos a obtener ahora en los mercados. Eso es algo fundamental. Introducir recursos propios nuevos nos parece que es el paso adecuado también para dejar clara la situación de cara al futuro. Bueno, pues yo creo que hemos atravesado un momento poético en la conferencia de prensa. Era un tesoro, una tesorería. La idea de gestionar ese dinero. La pregunta yo creo que era más política que técnica. Bueno, la pregunta era si era el primer paso para introducir las funciones de tesorería en la Comisión. Es decir, sería una institución que a partir de ahora tomaría prestado dinero en el mercado y lo gestionaría. Pues muchas gracias por esta aclaración del carácter poético de la pregunta, la tesorería, el tesoro, pero voy a responder. La respuesta es que no. No. Tiene que quedar muy claro que se trata de algo excepcional y que se va a producir una única vez. Así que la respuesta yo creo que ya está clara. La respuesta a lo que usted me ha preguntado. David Hasselhoff. Adelante, David. Gracias, Erika. Gracias, Presidenta. Teniendo en cuenta la velocidad que es necesaria ahora, y es verdad que las negociaciones son muy difíciles con los jefes de Estado de Gobierno, etcétera, ¿qué aspectos de este plan son negociables? ¿Tienen ustedes, por ejemplo, un plan B?
porque parece que hay un acuerdo profundo sobre la mutualización de la deuda. Unos países que piensan que sí, otros que piensan que no están dispuestos a dejar un euro que se vaya a pagar en otro Estado miembro y que después no lo reembolsen. Entonces, ¿tienen ustedes algún plan B, alguna cuestión que sea más negociable que otra? Gracias. Vamos a ver, en primer lugar, el concepto general de que el MFF se vaya a utilizar un techo de recursos propios más alto, las garantías de los Estados miembros, ese concepto fundamental de conseguir dinero en el mercado de capitales y canalizarlo desde el presupuesto europeo, es un concepto ya aceptado. De debatir la envergadura y también la proporción entre subvenciones y préstamos o subvenciones o préstamos. Pero el principio general de utilizar ese margen para conseguir el dinero en el mercado de capitales se ha debatido ya y, de hecho, se nos encargó a la Comisión que trabajásemos sobre esa base. Es cierto que esta es una situación muy excepcional y precisamente por eso se necesita una señal clara, fuerte, unida, única ante esta crisis. Y creo que esta propuesta es un paso adelante en ese sentido. Yo he aprovechado las últimas semanas para debatir largo y tendido con el Parlamento Europeo y con los Estados miembros, establecer una base jurídica pero que muy sólida para esta propuesta y esta estructura. Se trata de debatir la envergadura del dinero que se va a conseguir en los mercados y luego la parte que serán líneas de crédito y subvenciones, o si solo va a haber créditos o solo va a haber subvenciones. Eso se tiene que debatir. Creo que es muy positivo que ahora estemos empezando a trabajar ya con una solución. Efectivamente va a cambiar, porque todas las negociaciones, unas cosas sí, pero estoy profundamente convencida de que esta es una respuesta sólida que tenemos que ofrecer. Un MFF, es decir, un marco financiero plurianual sólido que dé una respuesta a esta agudísima crisis europea. Este 60-40, esta proporción 60-40 entre préstamos y subvenciones, como lo proponen ustedes, yo quería saber si es más bien una decisión política, es un compromiso político en el que se ha puesto de acuerdo la Comisión, o si hay alguna justificación más técnica. Y luego me gustaría saber si la Comisión va a decidir cuál es el marco financiero para los próximos 7 años, propuesto algo menos que en la última propuesta anterior. Es decir, ese desvío, ¿qué se debe? Gracias. Gracias. Para responder en primer lugar la segunda pregunta, estamos muy cerca de la propuesta del mes de febrero, porque sabemos perfectamente que el marco financiero plurianual ahora mismo en esta crisis para los Estados miembros implica el hacer pagos de manera muy activa y por lo tanto tiene que haber un límite en lo que se refiere a lo que tienen que poder soportar los Estados miembros y por eso precisamente nos hemos ceñido mucho a la propuesta que habíamos presentado en el mes de febrero. Y esto nos lleva al segundo tema que planteaba usted como primera parte de su pregunta, la cuestión de la proporción entre créditos y subvenciones. Las subvenciones, pensamos nosotros, son necesarias en el volumen que lo hemos presentado para poder dar una respuesta apropiada a la envergadura de la crisis. Esto, por un lado, no solo se refiere al instrumento de recuperación y resiliencia, por supuesto, no solo se refiere solo a los planes nacionales que se van a presentar en el marco del semestre europeo con reformas e inversiones, sino que estas subvenciones, porque de hecho todo el presupuesto europeo es al fin y al cabo una gran subvención, se van a hacer para reforzar programas europeos que sabemos que son necesarios para salir de la crisis o por lo menos para reforzar la resiliencia europea. Podría darle algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, el instrumento de solvencia, que es un instrumento que va del Banco Europeo de Inversiones y que permite a las empresas acudir a inversiones privadas en el sector privadas para reforzar su propio capital, si están en Estados miembros que no pueden dar esa posibilidad con medios propios. Sino, por ejemplo, el instrumento de inversión estratégica. Ese es un instrumento que permite que en las cadenas de suministro que son cruciales y críticas se pueda un refuerzo en eslabones que sean necesarios para
esas cadenas de suministros que ha ocurrido durante la crisis en algunos casos y también para reforzar algunos programas que a nosotros nos parece que son cruciales para modernizar el mercado europeo. Le doy un ejemplo, Horizonte Europa, que es un programa de excelencia para inversión e investigación y desarrollo, o Erasmus, para que puedan disfrutar de la libre circulación los estudiantes en muchos países europeos y de otros continentes. Algunos ejemplos. Todo esto será la base de las subvenciones, porque yo decía que el presupuesto europeo es en sí una subvención. La cuestión es una posibilidad para poder conseguir líneas de crédito de la Unión Europea. Esto es una cuestión que los Estados miembros podrán combinar con sus planes de reconstrucción nacional, pero será la parte proporcionalmente más pequeña de Next Generation EU. Gracias. Pasamos entonces a David Carretta. Buenos días, David Carretta, Radio Radicale. 2 preguntas, si me lo permiten, por favor, señora Presidente. La primera pregunta. Ha dicho usted que la velocidad es importante. Ha hablado de una propuesta para liberar 11.000 millones en 2020. En primer lugar, ¿es suficiente? Y si no lo es, ¿piensa usted que países como Italia tendrían que recurrir a otros instrumentos, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad? Segunda pregunta. ¿Cómo puede usted garantizar que este dinero europeo se va a gastar bien? Si me remito al caso de Italia y cómo se ha gastado el dinero europeo en estos últimos años, vemos que hay muchos problemas. Hoy en día, incluso en el decreto que se adoptó contra la pandemia, hay 3.000 millones de euros para una compañía aérea, Alitalia, que ya estaba en quiebra antes de la pandemia. Entonces, ¿van a plantear ustedes unas condiciones claras para que el dinero europeo se gaste de manera correcta? Respuesta. En cuanto a su primera pregunta sobre la velocidad, yo creo que redunda en nuestro interés común, porque todos los Estados miembros se han visto golpeados por la crisis, Redunda en nuestro interés común ser rápidos. Sé que es un proceso difícil de gestionar, necesitamos la unanimidad en el Consejo y necesitamos convencer también a los parlamentos nacionales para que ratifiquen la cuestión. Yo, en cuanto a la velocidad, visto lo que pudimos tener en la última crisis económica, que fue menos dañina que esta, la verdad es que fue sorprendente ver lo rápido que se actuó, por ejemplo, cuando fue necesario salvar a los bancos y otras instituciones. Y aquí estamos hablando de toda la economía, de toda la Unión Europea. Ya saben ustedes que la razón de esta crisis es un virus, no es culpa de nadie, pero el daño es enorme. Y, como he dicho, todos los Estados miembros han sufrido. Es nuestro interés común, por tanto, avanzar rápido, porque si esperamos mucho, habrá quiebras, habrá muchísimo desempleo, con todas las dificultades en las que incurrirán los Estados miembros para poder dar con la seguridad social. Y si no se actúa rápido, en mi opinión, pues lo pagaremos caro. Así que hay buenos motivos para actuar con rapidez. Y yo creo que este es un momento en Europa en que todos tenemos que asumir la responsabilidad de convencer a nuestros parlamentos respectivos que redunda en nuestro interés común el actuar ahora. En cuanto a su pregunta de si el dinero se invierte bien, yo creo que tenemos un mecanismo muy sensato. Al pedir a los Estados miembros que presenten sus planes nacionales de recuperación, se les hace propietarios de ellos, ¿no? Es su responsabilidad. Y, por otra parte, tenemos también las prioridades comunes europeas, que están dentro del semestre europeo. Esto ya lo he mencionado en varias ocasiones. Y, además, tendremos una decisión en las negociaciones que no solo tomará la Comisión, sino que también tomará el Consejo. O sea que habrá un sistema muy firme que equilibre los distintos intereses en ventaja del interés común europeo. Yo creo que esto es una oportunidad también para
plantear nuestro conocimiento sobre cómo queremos avanzar como Unión Europea, qué es lo que necesitamos para poder ser sostenibles en nuestras economías, ¿no? Tiene ahora la palabra Sam Fleming. Yo quisiera referirme a la cuestión de los recursos propios. La propuesta que he mencionado es muy ambiciosa. ¿Y qué pasaría si al final no se consigue llevar a buen puerto estas medidas? ¿Cómo se va a devolver lo que se haya tomado prestado? Y luego la tasa, el impuesto de sociedades, ese impuesto para las grandes empresas que se beneficia del mercado único. Me parece que es algo parecido al impuesto de sociedades de base común. Efectivamente, hay tres opciones para devolver el dinero. Yo la que prefiero es el aumento de los recursos propios. Y la otra sería que en los próximos marcos financieros plurianuales, es decir, de aquí a 2050, a muy largo plazo, se puede ir introduciendo un equilibrio con un aumento de las contribuciones y una reducción de los programas. Esas serían las tres posibilidades que hay para la devolución. Y, como es lógico, lo que le interesa a Europa es ir aumentando los recursos propios de manera que tengamos una vía estable para ir devolviendo con los recursos propios. Respecto a los impuestos y las cuestiones de detalle, en los próximos días va a haber más conferencias de prensa en los que se podrá abundar en esta cuestión. Pasamos a Andreas Lieb ahora. Ja, hallo, schönen Nachmittag. Können Sie mich? Buenas tardes. Muchas gracias. Vuelvo a la cuestión de los cuatro frugales. Me gustaría saber si a la hora de finalizar este proyecto de propuesta estuvo usted en contacto directo con esos cuatro países para saber qué señales salían de esos países y si esta propuesta les parece bien o no. Es decir, si tuvo usted consultas con ellos, con los cuatro frugales. Me gustaría saber si piensa usted que cuando esto se debata en el Consejo, estos países u otros países vayan a imponer condiciones para darles su visto bueno. Por ejemplo, algún tipo de cheque, algún tipo de devolución por parte del presupuesto europeo. Gracias. Muchísimas gracias. En las últimas 6 semanas he estado en contacto permanente con todos los jefes de Estado y de Gobierno y, por supuesto, también con los cuatro frugales en distintas ocasiones. Ha sido un proceso muy intenso e importantísimo que nos ha llevado tiempo, pero que nos va a ahorrar muchísimo tiempo también, porque no se trata solo de la propuesta que presentamos hoy, sino también era muy importante el tener una base sólida para negociarla ahora. Es decir, queríamos que el concepto básico, el concepto fundamental, contase con el apoyo de todo el mundo y lo hemos conseguido. Y por lo tanto he dedicado muchísimo tiempo y muchísimas conversaciones a hablar con unos y otros, incluyendo también esos países, para saber si el concepto fundamental era lo importante. Es decir, y los programas que queríamos poner en marcha de inversión en el futuro, etcétera, pues contaban con el apoyo de todos los Estados miembros. Y así es. Yo he hablado con todos los jefes de Estado y de Gobierno y también con los eurodiputados. Sé que es muy importante destacar que hay reservas, conozco esas reservas y nosotros, por supuesto, también tenemos en cuenta la reserva de los cuatro frugales y de los países que tienen otras reservas, otro tipo de reservas distintas, pero que está muy bien. Eso es lo bueno de la Unión Europea, ¿verdad? Que es una comunidad heterogénea y que consigue hacer que de las distintas posturas pues salga algo común bajo ese derecho común europeo. En lo que se refiere, por ejemplo, a esas rebajas, esos cheques o devoluciones del presupuesto europeo, hay muchas cuestiones que están planteadas y, por supuesto, tendrán que ser una de las variables que se negocien dentro de todo el paquete. Los cuatro frugales, por supuesto, van a presentar con razón, pues probablemente la carta de las rebajas u otras cartas también. Sí, y es parte integrante del proceso de negociación. Esto es natural. No me parece mal, me parece bien. Habrá que encontrar un equilibrio apropiado. Eso sí, de manera que este concepto de que tenemos que dar una respuesta apropiada a la crisis a través de Next Generation EU, que pongamos eso en marcha para encontrar una solución con créditos y subvenciones en la proporción que decidamos, desde luego, pero que pongamos en marcha ambicioso, fundamental. Tenemos que invertir todos en ese interés común europeo para poder repartir esta carga enorme que supone el golpetazo que nos ha dado la crisis. Gracias. Atanasios, gracias. Bueno, hay una masa crítica de lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar. Y usted habla de una razón 221 en cuanto a subvenciones contra créditos. Usted dice que esto es objeto de negociación. ¿En qué medida piensa usted que
los objetivos de su plan se van a llevar a la práctica si cambia ese porcentaje, esos porcentajes? ¿Cuánto puede pasar de un lado a otro? Me imagino, bueno, que esto es para los juristas, pero me imagino que ustedes tienen un supuesto técnico de lo que puede funcionar o no puede funcionar según estos porcentajes, ¿no? Respuesta. Para mí, lo que ha sido importante es poner sobre el tapete una propuesta ambiciosa, realista y plausible. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Yo la verdad es que no soy la persona adecuada a la que preguntar, porque yo estoy convencida de que esos son los porcentajes que necesitamos y esas son las cantidades que necesitamos. Si ve usted nuestra evaluación, se muestra que fuera existe la necesidad, no solamente a nivel europeo, sino también para los estados y a nivel privado, que hay una necesidad enorme, que hay un vacío de inversión enorme, un vacío de financiación enorme en los Estados miembros, un problema de capital en muchísimos países, ¿no? O sea, que todo esto está muy bien calibrado, ¿eh? Hemos hecho una evaluación muy sólida y esta ha sido la base para presentar esta solución de 500.000 millones para subvenciones, 250.000 para créditos. Esto, además, se incluye aquí la responsabilidad de los Estados miembros y también del nivel privado, ¿eh? Muchas gracias. Va a haber una última pregunta y la va a hacer Samuel. Buenas tardes. Mi pregunta se refiere a la reacción de las organizaciones de defensa del medio ambiente que han acogido con bastante escepticismo la propuesta de la Comisión. Efectivamente, el modelo económico con el que ha dado el traste la pandemia se basaba en el crecimiento. La organización WWW plantea pues cuál va a ser la situación, por ejemplo, de algunos sectores, el sector del automóvil. Y veo también que los responsables políticos dicen que el mundo de después va a ser distinto. Bueno, ¿cómo prevé usted ese mundo después del coronavirus y cuál piensa que va a ser la diferencia? Respuesta. En primer lugar, hemos presentado de forma muy detallada inversiones a través de este instrumento Next Generation EU. Tiene que atenerse a las prioridades de la Unión Europea, que son las siguientes. Les voy a repetir: el Pacto Verde, la digitalización, la resiliencia. Hemos decidido que el 25% del total del presupuesto se dedique al Pacto Verde. Y ahí hemos dicho muy claramente que independientemente de lo que hagamos, lo haremos sin perjudicar ese objetivo de ser neutrales respecto al clima para 2050. Y lo mismo en el caso de la digitalización, es algo imprescindible, ni tiene ni que explicarse, porque hemos visto lo necesaria que es la digitalización, lo hemos visto en la crisis, y ahí tenemos un énfasis muy claro que colocar. Es algo imprescindible, esencial, si queremos desarrollar nuestro mercado único para que también sea resiliente en el futuro. A mí me parece que el mundo post-coronavirus hará más hincapié en las posibilidades que nos ofrece la digitalización y también hará más hincapié en lo que yo llamaría la sostenibilidad competitiva. Hemos visto lo importante que es contar con cierto nivel de autonomía estratégica sin renunciar al comercio global, que es algo importantísimo. Somos una sociedad y una economía abiertas, pero vamos a tener que ser atentos con la cadena de suministro y la utilización de los materiales y lo que hacíamos antes de que surgiera el coronavirus. Yo estoy convencida de que nos va a venir mejor a todos basarnos en una economía circular que utiliza recursos, pero que luego aprende, y me parece que es fascinante cuando se ve el ejemplo real, sabe cómo reutilizar una y otra vez ese producto, ese recurso. Nos dirigiremos a una economía que se basará más en los servicios que en los productos y no perderemos de vista que esta sostenibilidad competitiva que ya se ha visto con la crisis, que es algo de lo que dependemos muchísimo, pues habrá una nueva normalidad claramente después del coronavirus. Bien, como han podido oír ustedes, la propuesta de la Comisión pues básicamente se gira en torno a dos factores. Por un lado, ese mecanismo de emergencia, el
New Generation EU, la nueva generación UE, con 750.000 millones de euros para impulsar temporalmente la capacidad financiera del presupuesto de la Unión Europea, con fondos recaudados en los mercados financieros, y por otro lado también en reforzar el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, contando con la posibilidad de la ampliación del sistema de recursos propios, como les decía antes. Bien, cambiamos de tema. Sigue avanzando la cuestión del Brexit a una velocidad menor a la inicialmente prevista. Volvemos a ofrecerles hoy un testimonio, en este caso nos llegará de Holanda, sobre la incidencia del Brexit en aquella zona. O sea, con estos testimonios mi intención es que puedan ustedes comparar nuestra situación. La línea es una ciudad pues que muy sensible con respecto a, por razones que ya todos conocemos, ¿no? Muy sensible con respecto al tema del Brexit, y que puedan ustedes comparar con lo que ocurre en otras partes de la Unión Europea. La semana próxima está previsto que se celebre la cuarta ronda de negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido para la futura relación, y también está previsto, bueno, esta ronda será la cuarta de las 5 inicialmente previstas. Y también se prevé que la pesca ocupe un lugar destacado en esta cuarta ronda. Bien, nos acercamos a la fecha del 1 de julio, que también marca un límite dentro de lo que es este proceso negociador. El tiempo, en gran medida, pues por el impacto de la pandemia, se ha ido, y la negociación pues va a un ritmo inferior al inicialmente esperado, de forma que pues si el 1 de julio el Reino Unido pues no accede a solicitar una ampliación del periodo transitorio, del tiempo de negociación, pues finalmente habrá que cerrar el acuerdo pues antes del 31 de diciembre de este año. Bien, pues les ofrecemos ahora unos fragmentos de una entrevista a un consejero del gobierno de una región holandesa, Michiel Rijsbergman, que nos habla sobre la incidencia del Brexit en su región. Yeah, so I think it shows that cities and regions are very important. We should not just look at the national levels, but we should look at the level of the cities and the regions too. But that's why we are here at the Regions Week, of course, this week. My name is Michiel Rijsbergman. I'm from the province of Flevoland. I'm a regional minister there, and I'm the spokesperson for the Dutch provinces on Brexit. In my province, there's the city of Urk, and Urk is it's in the north of my province, and it's the most important center for fisheries for the North Sea area. Of course, Spain is hit, I think, with the Brexit on the Atlantic fisheries. I think Galicia, are hit very hard, and in the North Sea area, I think in my province, the city of Urk is hit the hardest. Some 60% of the North Sea fish is caught in British waters, and in case of a no-deal Brexit, and maybe even in the case of a soft-deal Brexit, then people are not allowed to fish anymore when you're from mainland Europe in the British part of the North Sea. So I think there's regulations dated originally from the 1800s, so it's the shared fishery rights are something that goes back really long time, but they have been absorbed by the European Union, and if the UK gets out of the European Union, all these agreements that have been made over the centuries are gone. So people from Europe cannot fish anymore in this part of the North Sea, and it will cost them 60% of their fishing grounds. And there's already, I think, a very bad thing to have, but a lot of the fish that is landed in the UK is transported to the city of Urk. It's processed there, and then it's transported back to the UK. So about half of all the fish and chips that's eaten in the UK has been processed, cleaned, diced, cut, has been processed in my province. So this is all kind of fish that's caught, landed in the UK, transported across the border, which will have some kind of regulation, processed in my province, then brought back to the UK, crossing the border again. So it will cross the border at least twice. And when the WTO rules, in case of a hard Brexit, it will have markup of maybe even 1/3 of the price for every the export and import you do. So this will be terrible for the industry in the city, and it will cost, I think, they calculated about 2,000 jobs, and the village only has
20,000 inhabitants. So 10% of the inhabitants of the village will lose their job. And so it will be a huge impact on the employment. In the European fishery funds, it's now possible to use that also to mitigate the effects of a hard Brexit. But it's only if you still have some money left in the fishery fund. And I think for my country, all the money in the fishery funds has already been allocated to projects. So it's one of the things that the European Commission did to mitigate the situation is make room in the regulations to spend the money, but the money is already spent, so it doesn't really help us. As a province, we're working with this city to make it more resilient against the North Sea fisheries. So we're trying, more or less all the money that they make now is from the North Sea fisheries, and we're trying to transform the economy of this village away from North Sea fisheries to different things. So we're building a port where they can do maintenance and overhaul of ships. So they're more in the construction side of the ships than in just the fisheries. And that's about 50 million of investment of the province. And we're investing together with the national level some 20 million in other projects in the local economy to make it more resilient against Brexit and to transform it from a fisheries community that is really only focused on this fishing in these British waters to different economies. And I think it will take some years for it to really take effect, but we are working with this village to mitigate the effects. I believe that the people from the city of Urk are working together with communities in the northern Spain and Galicia to share experiences. But of course the North Sea fisheries is a different economy than the Atlantic fisheries. So in practice I don't think they really are working together a lot. We tried working together with communities on the other side of the North Sea, on the English and Scottish side, but this is very hard. Because officially people from these communities are not allowed to work with us on Brexit, because officially it's all done at the national level and it will not be a problem, so there's nothing to solve or to mitigate. Brexit will be a success, that's what they're saying on the British side, so we're not really able to work together with our English partners to mitigate the situation. Yeah, that would be a very rational approach, but I don't think that the British government is very rational. Yeah, what we're seeing, I think, is the total collapse of the political system in the UK. We thought it was one of the best functioning political systems we had in the West, and we can see that they cannot even make a plan to save their own economy, because what they're doing now is really damaging. And you'd think that anybody in his right mind would say, well, come on, let's work together and try to make a plan to make this work. But they're not doing it. They're just fighting on little party issues and being petty. And well, I cannot understand what they're doing. Yes, I'd like to say that it's very important to work together. We can see from the example of Brexit that if you're not working together and just fighting for small things about ego and politics, then it's very damaging to everybody. So we should work together. We should work together as fishery communities, and we should work together as European countries to make sure that the economy for all is blossoming and growing, and we all can have a good future. Bien, hasta aquí los comentarios de Michiel Rijsberman, consejero del gobierno de la provincia holandesa de Flevoland, una provincia en la que, como les decía, pues, y como han podido ustedes oír, la pesca ocupa un lugar destacado, tiene un peso específico muy importante en sus economías. El consejero del gobierno de Flevoland pues hacía referencia a los derechos históricos que desde el siglo XVIII los habitantes de aquella zona de Europa pues disfrutan con respecto a la pesca en aguas británicas, unos derechos que fueron heredados por la Unión Europea cuando el Reino Unido ingresó en la Unión como miembro y que ahora con el Brexit pues se van a ver lógicamente afectados. Hay preocupación en aquella zona. No se entiende muy bien el planteamiento general que está diseñando, lo que está mostrando el gobierno del Reino Unido con respecto a las negociaciones y bueno, pues en cualquier caso se espera que dentro de este proceso negociador para la relación futura pues se adopten medidas que eviten que el efecto sea negativo en las relaciones pesqueras, en particular entre la Unión Europea, en concreto Holanda. Bueno, no hay que olvidar tampoco que toda la cornisa cantábrica española, la costa gallega, pues también
es una zona muy pesquera. Se prevé o se espera que en estas negociaciones se adopten fórmulas para evitar que el impacto sea negativo en las relaciones pesqueras económicas en general. Bien, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado de él. Como viene siendo habitual, pues un saludo cariñoso al personal sanitario que continúa ahí en primera línea de la lucha contra la pandemia, y ustedes pues que dentro de lo anómalo de esta cuarentena pues disfruten de un agradable fin de semana. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.